Hoy en este caso voy a responder a ese comentario y les voy a enseñar más o menos lo que es un MOSFET. En este caso acá tengo 4 dibujos, pero primero vamos a ver qué es un MOSFET más o menos según lo que tenemos acá. Primero que nada, el MOSFET es un tipo de transistor y en qué aplicaciones se usa usualmente para poder amplificar o conmutar una señal, como es en este caso de un amplificador clase D que veremos próximamente en el canal, que utiliza 2 MOSFET y puede llegar a 900 watts RMS. Por otro lado, también tenemos el proyecto del flyback musical, que para aquellos que lo conozcan saben que también lleva otros 2 MOSFET, un MOSFET por canal. También tenemos una bobina Tesla que utiliza un MOSFET más pequeño, pero también lleva uno. Es decir, que usualmente los MOSFET se utilizan en etapas de potencia para poder controlar algo que lo requiera, ya sea para controlar un transformador de flyback o controladores de motor. Bien, vamos a ver un poco los esquemas que tenemos acá. En este caso tenemos dos esquemas que son muy parecidos de un MOSFET, ya que existen diferentes tipos. Tenemos los más comunes que son de canal N y de canal P. Ya que como observamos en este esquema, tanto en un MOSFET o en otro, tenemos el MOSFET que tiene básicamente como un switch interno. Cuando a este se le aplica un voltaje que supera el voltaje umbral del MOSFET, deja pasar los electrones, es decir, la corriente, hacia el otro lado. Básicamente, cuando aplicamos un voltaje entre el pin gate y el pin source del MOSFET, nosotros estamos cerrando lo que vendría siendo el drain con el source. Es por eso que los MOSFET, según el voltaje que uno le pueda meter, que lo puede variar con un potenciómetro, en su supuesto caso, podríamos utilizar el MOSFET también como un regulador de voltaje. Ahora bien, este encendido y apagado puede ser controlado para que no simplemente el MOSFET quede abierto o cerrado, sino que pueda hacer esto varias veces por segundo. Esto se logra a través de una etapa de control, como en este caso un 555 que genera pulsos, que justamente lo que hacía era controlar los pulsos de la bobina. En este caso el amplificador clase D trae más controladores, pero tenemos un 555, un LM311, y si bien es más complejo, lo que hace básicamente es generar pulsos a la vez que le entra otra señal senoidal a los MOSFET. Aunque esto tiene su explicación más detallada y lo dejaré para en el video donde vamos a mostrar cómo funciona. Como les comentaba, tenemos dos tipos de MOSFET, que en este caso es N y el otro es P. Básicamente cambia su composición y en el voltaje en el que va a trabajar. En este caso tenemos un canal N que bien vemos que tenemos entre el source y el drain estos dos pines que no son negativos. Y nosotros cuando tenemos el gate, donde va a entrar un voltaje positivo, al superar el valor umbral del MOSFET, lo que vamos a hacer es quitar este bloqueo que nos ofrece el gate y la corriente va a fluir entre el source y el drain. A mayor voltaje apliquemos, más rápido va a ser esto. En el caso del P-channel, el source y el drain son positivos y el gate negativo. Y va a ocurrir lo contrario, a un voltaje negativo aplicado lo suficiente, es decir, superando el valor umbral, va a hacer que los electrones positivos fluyan de un lado al otro. La forma de saber si nuestro MOSFET está bien es cuando testeamos entre el drain y el source con el tester y nos da un valor aproximado diódico de 540. Acá en este esquema se puede apreciar un poco mejor y básicamente es este diodo de acá junto con otros valores que son de capacitores que tiene internamente el MOSFET. También se les conocen como capacitancia parásita. El valor no tiene que ser 540 exacto, sino que tiene que ser alrededor, pero si es mucho más bajo, probablemente el MOSFET esté débil y no nos va a servir. Y si lo conectas probablemente se te va a quemar, así que no es recomendable utilizar uno que esté por debajo. Datos que les doy cuando se les quema un amplificador clase D, que por lo general es por variaciones de tensiones, si no llega a ser esa la razón, también se puede ver a un mal diseño. Este amplificador, por ejemplo, ese mal diseño no lo tiene. ¿Qué pasa acá? Que el MOSFET, por cómo está construido, que acá tienen la definición, dice que es un semiconductor de metal, de óxido y de efecto de campo. Acá pueden apreciar cómo estaría el MOSFET sin su silicio. Entre las capas que componen al MOSFET, entre el source, gate y drain, se nos genera una capacitancia parásita. Ok, si el mal diseño de un amplificador o un dispositivo en general que utilice conmutación, es decir, switcheo de este MOSFET todo el tiempo, quiere decir que entre el source y el drain se abre y se cierra constantemente. Dependiendo del controlador, no se pone una resistencia entre. Lo que nosotros deberíamos hacer en este caso es poner una resistencia desde 4.7 a 10 kΩ entre el source y el drain, debido a que esta capacitancia parásita puede hacer que el MOSFET quede abierto o cerrado. Suponiendo que en un dispositivo tenemos uno, no pasaría nada, porque puede quedar cerrado o abierto, pero recordemos que este está todo el tiempo abriéndose y cerrando dependiendo de cómo se lo utilice. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos dos MOSFET? Lo que puede ocurrir es que uno queda abierto y otro cerrado, cuando ambos deberían estar o abiertos o cerrados. Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos una resistencia que nos descargue esta capacitancia parásita,
los MOSFET y todo lo que los conlleve se va a quemar. Otro dato bastante importante si ustedes reciclan los MOSFET es que si la nomenclatura contiene N, nos quiere decir que el MOSFET es de canal N como en este caso y como todos los que reciclé de acá. También con esta tabla se pueden dar una idea para ustedes poder saber de qué amperaje y voltaje va a ser nuestro MOSFET. Por ejemplo, si es 15N60 es de 15 A 600 V. Si fuera 15N06 sería de 15 A y 60 V. Un ejemplo que no está en la tabla, pero existe, y ustedes lo pueden calcular de esta manera. También cuando dicen IRF 740, N, todos de esta N, significan que también son de canal N, porque para que puedan ser de canal P, debería decir P. Ahora tienen que tener también cuidado, porque este tipo de letras, como en este caso, muy famoso el MOSFET IRF 744N, es 55 V 49 A, y este es el IRLZ44N, que es de las mismas características, pero se utilizan en diferentes ámbitos. Este se utiliza para poder controlar potencia y este es muy utilizado en los Arduinos o placas de microcontroladores, ya que el IRLZ44N es un MOSFET de nivel lógico y se utiliza con señales de a partir de 5 V, mientras que el IRFZ ronda los 12 V, que es el voltaje que se utiliza normalmente para cualquier MOSFET. Espero que te haya servido este video, que te haya gustado y si es así también compartilo. Y recuerda que siempre que queramos pedir PCBs de esta calidad la podemos pedir con PCBWay. Y también quería anunciarles que próximamente estos amplificadores clase D van a estar a la venta una vez testeados y probados en un video.